Después de 102 años de historia, el pasado día 22 de mayo del 2020, Hertz, la segunda mayor empresa de alquiler de coches de los Estados Unidos y una de las 3 mayores a nivel mundial, se declaró en bancarrota y se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras, es decir, entró en concurso de acreedores. Ha sido hasta el momento una de las declaraciones concursales más grandes que nos ha dejado la crisis del coronavirus. Aparentemente el negocio es sencillo. Compran coches, los alquilan durante un tiempo e intentan siempre sacarnos unos euros extras con triquiñuelas varias. Ya sabes, que si seguro de no sé qué, que si devuelves el coche con menos gasolina, que si de repente hay un roce misterioso por el que tienes que pagar, etcétera, etcétera. Y luego al cabo de un año, año y medio, venden los coches y vuelta a empezar. Por el camino, estas empresas suelen cosechar un margen de beneficios de entre el 3 y el 5%. Sin embargo, como tantas veces ocurre en Wall Street, incluso los negocios más sencillos pueden asentarse sobre complejas construcciones financieras. Y este es precisamente uno de esos casos. En su petición del capítulo 11, Hertz presentó un balance más parecido al de un banco que al de cualquier otro tipo de empresa, con los recursos propios representando poco más del 7% de la financiación total del activo. Hertz, una empresa cuyo valor de mercado ha oscilado durante los últimos años entre los 1.000 y los 2.000 millones de dólares, acumulaba en el momento de la quiebra una deuda financiera neta de más de 16.000 millones de dólares. Lo que aparentemente era un negocio sencillo, escondía en los garajes una compleja estructura diseñada con el uso de avanzadas técnicas de ingeniería financiera. Fijaos sin ir más lejos en el laberíntico organigrama que la empresa presentó en su declaración de bancarrota. Desde el estallido de la crisis del coronavirus, las acciones de Hertz llegaron a perder más del 97% de su valor hasta alcanzar un mínimo de 57 centavos por acción. Por el camino, más de 20.000 trabajadores han perdido su empleo y miles de inversores vieron esfumarse el valor de su posición. Inversores como por ejemplo Carl Icahn, uno de los inversores más conocidos de la historia de Wall Street, del que por cierto hablaremos muy pronto aquí en Value School. Pues Carl Icahn, tras la declaración de quiebra, decidió vender todas sus acciones en Hertz y reconocer unas pérdidas de 1.600 millones de dólares. Sin embargo, contra todo pronóstico y a pesar de que el futuro de esta empresa de alquiler de coches no está nada claro, en poco más de una semana, entre los días 1 y 8 de junio, el precio de sus acciones se ha multiplicado por más de 6. Hablamos de una revalorización del 674% en apenas unos pocos días. Pues como siempre, todo esto hace que nos hagamos algunas preguntas. ¿Qué provocó la caída de Hertz? ¿Cómo y por qué esta empresa asumió tanto riesgo financiero? ¿Qué explica la increíble revalorización que la empresa ha protagonizado tras su declaración de quiebra? ¿Qué cree ver el mercado que no vio un tan experimentado inversor como Carl Icahn? Esta que vamos a ver es una historia de excesos, juegos de contabilidad, sobrevaloradas operaciones corporativas, malas decisiones y mucha, pero que mucha ingeniería financiera. Pero antes que nada tenemos un mensaje que daros. Si te gusta el mundo de las finanzas y quieres aprender más y aprender con los mejores, tenemos una buena noticia para ti. El próximo 29 de junio arrancará nuestra escuela de verano, que este año tendrá un formato muy especial. Se convertirá en todo un congreso sobre inversión, el Summer Summit de Value School. Durante 5 días y de forma totalmente gratuita podrás aprender de forma online con algunos de los mejores profesionales del mundo de la inversión. Os dejamos por aquí y abajo en la descripción un enlace con toda la información y los pasos a seguir para apuntaros a este evento. Camino al abismo. Pero dicho esto, regresemos a nuestro caso de hoy, el caso de Hertz. ¿Dónde comenzó todo? ¿Cuándo empezaron a torcerse las cosas? ¿Qué llevó a esta empresa a convertirse en este sueño roto? Para conocer el origen de esta empresa tenemos que remontarnos hasta el año 1918, cuando Walter Jacobs fundó en la ciudad de Chicago la Rent-A-Car Corporation, una empresa dedicada al alquiler de coches, que tenía como flota una docena de Ford T. Poco después, en 1923, Walter Jacobs se la vendió a John Hertz y 3 años más tarde, este se la vendió a su vez a la General Motors. Comenzó entonces un proceso de expansión que la llevó a convertirse en unas pocas décadas en una de las compañías de alquiler de automóviles más importantes del mundo.
Para el año 1955, la empresa ya tenía más de 1000 establecimientos repartidos por todo el planeta. El caso es que, tras muchos avatares, entre los que se incluye su regreso a manos de John Hertz, su primera salida a bolsa, toma de control por parte de diferentes grupos, en 1987 Ford tomó los mandos. Pero el auténtico punto de inflexión se produjo en el año 2005. Ese año, Ford le vendió su participación a 3 firmas de private equity que financiaron en parte la operación valorada en más de 5.000 millones de dólares, apalancando hasta los topes a la propia compañía antes de volver a sacar la bolsa un año más tarde. Ahí comenzó una especie de adicción a la deuda que alimentó operaciones como la compra en 2012 del Dollar Thrifty Automotive Group, una operación que tras una guerra de precios con Avis le llevó a Hertz a pagar más de 2.600 millones de dólares por el control de un grupo valorado hasta ese momento en poco más de 1.000 millones. Esta operación además fue todo un fracaso desde el punto de vista financiero. Las empresas tuvieron muchos problemas para integrar sus operaciones y al final se calcula que la fusión no solo no generó sinergias, sino que durante los primeros años provocó que los costes de gestión se incrementaran en cientos de millones de dólares. Claro que ese no fue el único error de estrategia. Durante estos años la empresa ha tomado decisiones que no han funcionado. Por ejemplo, por mantener los coches durante más tiempo, hasta las 50.000 millas frente a las 30.000 que suelen ser habituales en la industria. El plan no funcionó y provocó que la flota de Hertz fuese más vieja que la de sus rivales. En 2014, el inversor activista Carl Icahn entró en escena y puso más de 1.000 millones para convertirse en el mayor accionista del grupo. Una de sus primeras decisiones fue colocar al frente de la compañía a un antiguo ejecutivo de United Airlines, John Tage, sin experiencia en el negocio de alquiler de coches. También renovó la flota, pero lo hizo con sedanes y vehículos compactos en un momento en el que el mercado comenzó a demandar subs. El resultado de estas decisiones fue que Avis y Enterprise, sus dos grandes rivales, incrementaron su cuota de mercado al tiempo que los vehículos adquiridos por Hertz perdieron valor en el mercado de segunda mano. Para colmo, al poco tiempo, la evolución tecnológica y la aparición de empresas como Uber o Lyft hicieron caer los precios de la industria y obligaron a Hertz a tener que invertir muchísimo dinero en marketing y en tecnología. Todo ello provocó que sus márgenes operativos se estrecharan aún más y sus niveles de deuda alcanzaran máximos históricos. Durante los últimos ejercicios, la empresa ha registrado pérdidas y se ha visto obligada a quemar miles de millones de dólares en caja. Como veis, los problemas de Hertz son muy anteriores al coronavirus. Y claro, ahora la nueva crisis sanitaria que ha parado buena parte de la actividad económica ha sido sencillamente la gota que ha colmado el vaso. El coronavirus ha hecho que se deje de volar y que también se dejen de alquilar coches, pero evidentemente lo que no ha hecho es hacer desaparecer las deudas. Pero para comprender en toda su dimensión los efectos de esta crisis, por qué la empresa ha terminado acogiéndose al capítulo 11 y todo lo que ha ocurrido desde entonces, tenemos que entender exactamente cómo se articuló este negocio. La titulación de activos. Como ya hemos dicho al principio de este vídeo, el modelo de negocio funciona básicamente de esta forma. Hertz compra un coche que lo alquila durante un año, año y medio, y luego lo vende. Evidentemente el precio de venta es menor que el precio de compra, y esa pérdida tiene que ser compensada con creces con los ingresos que la empresa obtiene por alquilar el coche. Bien, este es el esquema básico, pero el detalle es un poquito más complejo. Fijaos. Hertz no compra los coches directamente, sino que lo hace a través de filiales que actúan como vehículos financieros. Es decir, estas filiales compran los coches y los financian emitiendo títulos de deuda conocidos como ABS, Asset Backed Securities, o valores respaldados por activos, en este caso los propios vehículos. Luego estas filiales le cobraban un alquiler a la matriz, un alquiler con el que junto a la posterior venta de los vehículos hacían frente al pago de las deudas. Y eso no es todo. Como los vehículos se deprecian con el paso del tiempo, el funcionamiento de estas filiales establecía que si por cualquier motivo se producía una depreciación extraordinaria en el valor de los vehículos, Hertz debería inyectar más efectivo en sus filiales para garantizar la seguridad de los títulos de deuda.
Esta operativa le permitía a Hertz emitir títulos de deuda con calificaciones de hasta AAA, a pesar de que el rating de la propia empresa se situaba en niveles de bonos basura. Evidentemente, una calificación de AAA le permitía, por un lado, reducir el coste de financiación y por otro, acceder a mucha más financiación. Por ejemplo, de esta forma podía acceder al dinero de los fondos de pensiones. Hablamos de más de 14.000 millones de títulos ABS emitidos por esta empresa a través de las filiales que veis en pantalla. Además, hay otro punto a tener en cuenta. Es habitual que las empresas de alquiler compren los coches bajo un programa de recompra por el cual los fabricantes garantizan a las empresas de alquiler un precio mínimo de venta de los vehículos. Por supuesto, esto es algo que encarece el precio de compra, de tal forma que Hertz, para tratar de reducir costes ante los problemas de rentabilidad que ha tenido, decidió prescindir de esta opción en más del 70% de su flota, asumiendo completamente el riesgo de que la pérdida de valor de los vehículos fuera mayor de la esperada. Pues bien, el impacto del coronavirus provocó dos cosas. Por un lado, que los ingresos de la empresa se hundieran y que el grupo empezara a sufrir fuertes pérdidas, de tal forma que el día 29 de abril no pudo hacer frente a un pago de alquiler que tenía que abonar a una de sus filiales de propósito especial. Luego, por otro lado, el mercado de coches de segunda mano se ha desplomado, haciendo caer el valor de los propios vehículos. Para que os hagáis una idea, cuando Hertz acogió al capítulo 11, puso sobre la mesa unos activos de 25.800 millones y unos pasivos totales de algo más de 24.000. Pero claro, el grueso de los activos se corresponde precisamente con los vehículos cuyo valor, es decir, el precio al que la empresa va a tener que venderlos durante los próximos meses, podría haberse reducido considerablemente. De esta forma, entre una cosa y otra, el patrimonio neto de Hertz podría estar ya en terreno negativo, es decir, que la empresa esté completamente en quiebra. De hecho, esto es probablemente lo que explica la salida de Carl Icahn, el mayor accionista de la empresa, que decidió liquidar a finales de mayo todas sus acciones cuando estas cotizaban a poco más de 70 céntimos. Exactamente lo mismo que hizo Jimmy Jackson, el propio director financiero de la compañía. Pero un momento, llegados hasta aquí puede que os estéis preguntando, pero entonces, ¿qué explica que durante los próximos días de junio la cotización de las acciones haya multiplicado por más de 6? Pues básicamente creo que podemos encontrar tres posibilidades. La primera, que Hertz pueda alcanzar un acuerdo con sus acreedores al tiempo que el negocio se recupera totalmente de forma rápida. De esta manera no solo se recuperarían los ingresos necesarios para pagar el alquiler de los coches a sus filiales, sino también el valor de mercado de estos. La segunda opción es que el mercado esté confiando en la llegada de alguna especie de caballero blanco al rescate. Y la tercera, que simple y llanamente estemos ante una enorme burbuja. Por ejemplo, a día de hoy no se puede descartar que al final Hertz tenga que enfrentarse a una reestructuración completa y a una enorme ampliación de capital que liquide a los actuales accionistas y compense a los acreedores. ¿Cuál es la opción real o la más probable? ¿Qué pasará al final con toda esta historia? Pues al final solo el tiempo nos podrá responder a estas preguntas. Lo que está claro es que el colapso de Hertz va mucho más allá de la crisis del coronavirus. La empresa lleva años arrastrando toda una colección de malos resultados y malas decisiones. Y por supuesto, estar cargada de deuda hasta los topes no es la mejor forma de enfrentarse a una crisis como esta. En fin, esta es la historia del colapso de Hertz. Ahora te invitamos a que nos dejes tus impresiones abajo en los comentarios. Y ya sabéis, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a Value School. Ah, y que no se me olvide, no os perdáis nuestro Summer Summit. Os dejamos la info aquí abajo. Un saludo y hasta la próxima.